Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Vamos a darle a un episodio nuevo de estreno. Es un episodio peculiar. Si ustedes se están preguntando por qué no estamos hablando de Avengers, pues porque nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo en caso de que haya un episodio dedicado a Endgame, que es, como ustedes lo podrán comprobar este fin de semana, prácticamente el único estreno que hay en los cines mexicanos, lo cual repite una fórmula que ya se había ejercitado con la primera parte de esta historia, que es al mismo tiempo la parte 19 de una larga historia ya de superhéroes. Solamente al lado en la cartelera comercial, al lado de Avengers, está The Old Man and the Gun, la última película del señor Robert Redford, que merece mucho más respeto que estar al lado de estas grandes carteleras en donde solamente hay una película, eso sí, en 20 variantes, pero para no quedarnos ahí, para no atorarnos ahí, para hacerle ver a la gente y principalmente al muy fiel público de Cine Garage y de Puentes, a quienes les agradecemos el apoyo que dan y que siguen dando a este proyecto, hacerles ver que hay mucho más cine alrededor, hay muchas más propuestas que lo que de repente las cadenas exhibidoras sueltan así, digamos, de manera invasiva e invasora, de manera monstruosa, en donde nuestro derecho a la elección se ve reducido al mínimo, o una película o la otra, o la misma película en distintas versiones, ya sea en español, ya sea en inglés, tercera dimensión, IMAX, el 4DX, el MDMA, como ustedes lo quieran ver. Entonces, para ampliar y para darles a ustedes pues opciones de ver, de distraerse, de hacer, más allá de ir a ver la misma película que está viendo todo el mundo y que no tienen que ver además este mismo fin de semana, va a estar ahí todo el verano, la pueden ver en 2 meses y no va a pasar nada. Decidimos en Cine Garage dar una pequeña lista de por lo menos 7 películas que se pueden revisar, ya sea en plataformas, ya sea en DVD, o incluso en el cine, como The Old Man and the Gun, que ustedes pueden revisar efectivamente. Entonces, para hacerlo, una de esas películas es la que voy a platicar ahora con mi queridísimo amigo Evaristo Corona, que está sentado enfrente de mí, asintiendo, con lo cual me hace ver que está de acuerdo con las estupideces que estoy diciendo. Golfo, bienvenido, mil gracias por estar en este programa. Hola, muy buenas a todos. Estoy mucho más que de acuerdo con lo que estabas diciendo. Hay una disertación que estábamos realizando antes de empezar este programa. Antes de que nos abran el micro. Bueno, o sea, pues, ¿qué te digo? Ya lo he dicho por acá. La última película de superhéroes que vi fue Deadpool. La 1. La 1. Ya renuncié a ese universo, pues, más de la atracción del momento. Sí. Y estoy interesado más en otras cosas. Todo bien con las personas que se emocionan con mucho con Avengers, sí, vayan. Increíble, o sea, padrísimo, no padrísimo. Es nuestro problema. Nomás pues, a mí me dejaron de entregar lo que estaba buscando. Exactamente. Pues bueno, entonces, entre lo mucho que se puede ver de una o de otra forma, está una película peculiar que va que vuela, según mi lectura, para película de culto. Clásico. Según yo, es un clásico instantáneo y clásico de culto. Sí. Estoy bastante seguro de ello. Lords of Chaos, la película que después de muchas tribulaciones, Jonas Åkerlund consigue materializar para ser proyectada en el Festival Sundance del año pasado, y ser estrenada en febrero de este año en Estados Unidos. La película es una historia en sí, más allá de la historia que nos está contando. O sea, el hecho de que se haya logrado esta película y que haya sido al final bajo la dirección de Jonas Åkerlund, merece ya como un comentario. Pero si lo juntamos con la anécdota que quiere recoger, porque además no lo hace al 100% y que quiere contarle a los espectadores, pues ya tenemos ahí como varios temas sobre los cuales podemos acercarnos a una película que, por cierto, en los cines mexicanos no ha estrenado. ¿Va a estrenar? No sé, no sé, porque de nuevo, si lo leemos bajo los parámetros de las megacorporaciones, los números serían muy pequeños para ellos.
¿no? La gente a la que nos gusta, por un lado el black metal, por el otro lado el cine diferente, por el otro lado el cine raro, ¿no? Estas pequeñas películas que poco a poco pueden ir surcando carteleras pues, durante todo el año, ¿no? No pintamos para ellos, entonces no sé si la película vaya a ser estrenada en México, pero aún así, se los puedo decir yo, se puede ver. Sí. Ya tuvimos oportunidad de ver esta cinta que está basada en un libro que fue publicado hace unos años llamado Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, o en nuestro idioma, Los Amos del Caos, el ascenso de... El sangriento ascenso, ¿no? El sangriento ascenso del metal satánico del inframundo, ¿no? Y ese libro lo que cuenta es una historia real ocurrida a principios de la década de los 90 en la escena del metal noruego, y es, creo yo, una de las más grandes historias jamás ocurridas dentro del mundo, no solamente del metal, sino del rock o de la música en general, porque cumple todos esos vaticinios de lo que se supone que tiene que ser el metal. Tiene que ser ridículo, alocado, peligroso, sangriento, teatral, dramático. Es todo eso. Ruidoso. Y mucho, mucho, mucho más. Y es una gran historia que, como decías, dirige Jonas Åkerlund, que, por cierto, pues es un director que ha trabajado mucho con la música durante los últimos 30 años. Es un director de videos, de películas, de series, que ha trabajado con mucha gente, desde Madonna hasta Beyoncé, The Prodigy. YouTube. Él hace el famosísimo video aquel vetado por MTV de Smack My Bishop, con los Smashing Pumpkins. Él hace una de las piezas más bonitas de los Smashing Pumpkins, que es Try, un mediometraje que venía en la compilación de grandes éxitos de los Smashing después de haberse separado. Moby, Gwen Stefani, Swedish ha tocado House como Mafia, todos los Rihanna. polos de la música pop, ¿no? Desde lo más propositivo punk entrando al siglo XXI, como era The Prodigy, hasta Beyoncé, Madonna y Gwen Stefani. Pasando por Metallica, Ozzy Osbourne, los Cardigans, Lady Gaga. Ha trabajado de verdad con muchos de los artistas que ustedes hayan escuchado. Les guste lo que les guste, los han escuchado. Sin compararlos, porque sus carreras son completamente diferentes. Creo que solamente alguien así muy conocido ha tocado más o menos esos polos rebotando, y fue David Fincher, cuando en su época de videoasta también hizo videos para todo mundo. No los estoy comparando, pero digamos que la escuela es esa, ¿no? Pero me parece que la videografía de Jonas Åkerlund es muy interesante. Mucho más amplia que la de David Fincher, ¿no? Sí. David Fincher se estacionó poco tiempo ahí en lo de los videos, en una época muy interesante, sí, pero Jonas Åkerlund empezó a trabajar en el 88 y sigue haciendo videos. Todavía el año pasado hizo uno para Kesha. O sea, tiene 30 años haciendo videos al más alto nivel, y en el Inter ha entregado algunas películas. Esta, Lords of Chaos, es la tercera de ellas. Y con todo ese aprendizaje, pues ya se le antoja a uno mucho ver qué iba a hacer con esta historia, de la cual todavía no hemos dicho nada, pero es maravilloso. ¿Quieres empezar a contarla? Porque las advertencias, número uno, como es una historia real, la gente a la que le interesa el black metal, o que conozcan a la banda de la cual trata la película, o que estén medianamente enterados, o que hayan incluso leído los periódicos en su momento, no va a haber ningún tipo de estropeos. Ya saben en qué puede acabar todo esto y qué fue lo que ocurrió, desde la fundación de una banda desastrosa hasta el incendio de iglesias, muchas de ellas centenarias, en los países escandinavos, para dar a conocer a esta propia banda, ¿no? Entonces, por ahí no hay estropeos. No hay estropeos. Es una historia real. La película se toma muchas libertades creativas. Ellos desde el principio lo dicen. Esta película está basada en hechos reales y tiene muchas mentiras, ¿no? Sí. Así empieza la película. Lo primero que uno ve. Y la anécdota de lo que hablabas, pues, arranca de 0 a 100 en realidad, porque lo que hace... O sea, la historia es acerca de una banda que se llamaba Mayhem. Y en Mayhem convivieron varios músicos
Nada más, pausa. Sí. Porque luego hay gente que pregunta. Mayhem, en muy pocas palabras, es destrucción, caos. O sea, es el apocalipsis del apocalipsis. Eso quiere decir Mayhem en inglés. Sí. Así se llama la banda y para allá vamos. Y es una banda que discutiblemente inventó el black metal en Noruega, o cuando menos un sonido muy reconocible a manos de su muy joven guitarrista Euronymous, en donde él forma esta banda durante la década de los 80 y se junta con algunos amigos suyos que firmaban como Necrobutcher, porque pues, todos tenían sus apodos, ¿no? El otro es Mannheim y estaba Euronymous. Y luego, cuando uno de ellos se va, entonces llega otro baterista que es Hellhammer, y junto con él están buscando y están reclutando a un músico que funja como cantante o a un cantante, y se encuentran con una personalidad pues depresiva, miserable, que se le estaba pasando muy mal en el mundo, que se llama Death, o cuando menos firmaba como Death, ¿no? Muerto. Death, muerto. Sabía hacer. Que no es el de Tijuana. No. Este es otro. Este salió antes. Este es otro. Death tenía una voz incomparable en la cual ellos encuentran el mejor vehículo para entregar su mensaje de destrucción, de adolescencia, en el polo más alejado del mundo, en un pueblo donde no hay nada que hacer y donde por eso se hace metal, ¿no? Muchas veces, porque pues, somos adolescentes y nos la estamos pasando fatal. Yo ahorita doy mi interpretación, pero estoy completamente de acuerdo. Ok. Y entonces llega Death. Death es miserable en esta banda, pero ¿por qué es miserable? En toda la vida. Sí, en la vida. Sí. Pero como él no era de ese pueblo, se queda a vivir en casa de Euronymous. Y de repente un día Euronymous llega a su casa y se encuentra con que Death pues, estaba desangrando porque se había cortado las venas, porque se dio un escopetazo en la cabeza. Esto pasa muy pronto en la película y es historia conocida. Hay documentales sobre esto. Al rato les hablo de los documentales. Y entonces resulta que pues Death fallece en el lugar y Euronymous, su compañero de banda, su amigo, el que lo había traído de otro país a que cantara en su banda, lo que decide hacer es no hablarle a la policía, sino tomarle fotos y cuenta la leyenda, cortarle pedazos de hueso del cráneo. Del cráneo, que después se convierten en colguijes que le da al resto de los integrantes de la banda. Eso es el principio de la historia de esta banda que se llama Mayhem. Ahí empieza. Ahí empieza el asunto. Ahora, si no recuerdo mal, y qué bueno que lo mencionas, Death, dijiste, tenía una voz incomparable y fue lo que orilló a muchos de ellos a aceptarlo en la banda y decir, tú eres el cantante que estamos buscando. Tan incomparable es que, repito, hasta donde recuerdo la película, no nos deja oírlo cantar. Cuando abre la boca para cantar, cortamos a otra secuencia, nos vamos a otro lado y Åkerlund dice, imagínense el tipo de voz que este chavo tenía, no se las voy a enseñar, que estos otros desobligados, porque casi los pinta así, deciden hacerse mundialmente famosos a través de esa voz. Así de buena era la voz de este chamaco que en la película ni siquiera intentan imitarla. Pues no, porque además era profunda, gutural, cavernosa. O sea, es el mejor de la historia. Sí. Olvídense de los concursos de eructos. Esto era una voz. Ahí empieza la película y ahí empieza, antes de que demos detalles y datos históricos, mi propia interpretación de la historia que Åkerlund, para muchos de manera muy débil, para mí de manera muy acertada, está reflejando. A la hora de no meterse en la precisión histórica de esta anécdota, yo creo que la película en sí, no estoy diciendo que sea un enfoque de Åkerlund, porque a pesar de que él es parte del cuerpo de guionistas, pues no es un proyecto personal, es un proyecto que le cae después de haber rebotado por varios lados y termina escribiendo el guión al lado de Dennis Magnusson. Pero, según yo, la película está hasta cierto punto enfocada en las juventudes de estos países nórdicos. Y lo digo porque últimamente hemos tenido tanto cine de desastres con el terremoto de 9 grados, ya antes tuvimos la última ola, o como se llame, esta historia del tsunami
provocado por un deslave de tierra. Hemos tenido Utoya, la historia de los atentados también en Noruega. Y más o menos todas nos están diciendo, miren, este es y lo voy a entrecomillar porque al final de cuentas tampoco es un sistema capitalista. Este es el sistema capitalista que todo mundo quiere encontrar. Es el estado de bienestar que el mundo les está vendiendo. Pero vean cómo a veces traiciona a la gente que vive en este propio estado de bienestar. Y ahí es donde yo me encuentro con la soledad de estos chicos de Mayhem. Trabajan, tratan de sobresalir, tratan de ganarse el dinero, pero cuando tienen tiempo libre, el propio sistema no les entrega nada. No tienen nada que hacer, están aburridos, están completamente deprimidos. Mucha gente dice que es por el clima, tiene que ver, pero creo que el propio modo de vida que este sistema empuja los lleva a ellos a una especie de polarización. Porque por un lado, el sistema les dice todo está bien, todos ganamos, todos vivimos bien, pero por el otro lado ellos no están obteniendo realmente nada. En consecuencia, se van al otro polo para reclamar, que es el de todo está mal, todo tiene que caer, todo tiene que derrumbar, y es donde encuentran justo refugio en una música que está privilegiando el ruido y el alarido de reclamo y de resistencia enfrente de este tipo de sistemas, y es ahí donde incuba a esta banda que nos va a llevar del principio al final de la película con una serie de anécdotas entre lo ridículo y el horror real, porque la película juega mucho con eso, como decías tú. El black metal, por un lado, es ridículo, pero por el otro lado es un reflejo generacional muy importante. Es súper serio. Es muy serio por un lado y muy circense por el otro. Sí, sin duda, ¿no? Tiene ambas cosas y todo lo que hay en medio. No sé si vale mucho la pena hablar de qué trata después la película. No sé cómo te gustaría abordarlo de aquí en adelante. Pues más allá de contarle a la gente lo que pasa, porque muchos no conocerán la historia y la pueden leer en 25 minutos si escriben Mayhem en Google. Es verdaderamente apasionante lo que pasa ahí. Pues platiquemos rápido entonces de lo que pasa ahí. Que te veo muy emocionado con contar la anécdota, porque de ahí vamos a saltar a otras cosas, ¿no? Sí. Pues nada, resulta que esta banda empieza a pegar y cuando los empiezan a buscar personalidades que tienen que ver con la industria de la música y otros sellos discográficos, les parece muy buena idea utilizar el material que ya tenían para darse a conocer. Uh-huh. En el demo, es un grupo que durante esa primera etapa de haber existido, publicaron solamente un demo y un EP, y el demo era la portada del ex vocalista muerto. Uh-huh. Y todavía no le habían comunicado a mucha gente que el vocalista se había suicidado, se había pegado un tiro al mismo tiempo que se había cortado las venas porque estaba pasándosela muy mal, como les decíamos desde hace rato, y les empieza a ir bien. Pone Euronymous una tienda de discos también que se convierte en sello discográfico, y alrededor de esa tienda llega a orbitar un aficionado al black metal y al metal de otras índoles también. Fan también, ¿no? Fan de la banda, que se acerca y que se convierte en una pieza fundamental de toda esta historia y que actualmente sigue siendo una personalidad interesante, por llamarlo de alguna manera, que es... ¿El nombre? El nombre, Christian Varg Vikernes. Que se acerca al grupo, se convierte en alguien que forma parte de pues del círculo íntimo de la banda, y de repente se empieza a chiflar. Sí. Se empieza a chiflar porque lo presionan mucho, lo agarran de su cochinito, le tiran mala onda, y él tiene que aguantar vara porque quiere ser parte de este grupo. De este mundo. Que es lo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Cuando conoces a alguien a quien admiras, pues medio te aguantas las que te hacen pasar ser ahí. Uno de ellos. Sí. Y se le van las cabras. Y se le van las cabras. A mí me simpatiza mucho cómo lo pintan en la película, porque es como si te volvieran a contar la historia del nacimiento del villano de Los Increíbles. ¿No pensaste en Los Increíbles? No. que se acerque este niño. ¡Ay, señor increíble! Yo le quiero ayudar. No. Esto es trabajo de mayores. Pum, le da una patada, lo manda al diablo. Y 15 años después,
es el villano de villanos que viene a destruir a los increíbles. Pues es que así pasa. Si esta película contara una historia de cómo funciona la radio, hay historias de eso. Sí. De cómo funciona el sello discográfico, también. Hay historias de eso. Seguramente en el cine. ¿No? Así, tráete al jalanubes. Sí. Todo eso pasa, pero este tipo tiene una mentalidad muy competitiva y dice... ¿Ah, sí? Pues ahora va la mía. Ahora voy yo. Ahora, antes de que sigas, ¿qué tan grande fue en realidad este sello discográfico? Porque en la película lo pintan hasta cierto punto bastante aspiracional, como de queremos llegar a ser, ¿no? Lo que en su momento ocurrió en Manchester, pero aquí. Y la película los pinta muy disminuidos, como muy apartados, como viviendo en una especie de realidad alterna en donde no se dan cuenta de lo que ocurre alrededor. Y en su burbuja todo va bien, aunque no vaya bien. Sí, ese sello se llama Porse Corps Music. Ese es el nombre que verdaderamente tiene. Nunca tuvo una trascendencia mayor. Uh-huh. Ellos, de hecho, por eso terminan firmando con otra compañía discográfica, porque nunca llegó a ser exitoso y pues era el sueño de Euronymous tener un sello que publicara música que no podías conseguir en otros lugares, que fuera peligrosa, con la que ellos se sintieran asociados, porque ser una banda en solitario no tiene mucho sentido. Lo que necesitas es formar parte de una escena, aunque no sea una escena local, sino lo que quieres es poder llevar tu música a otros países con bandas con las que tengas algo en común y haya afinidad. Y eso era lo que también buscaban. O sea, lo buscan los sellos de techno y lo buscan los sellos de metal. Porque estamos hablando, recuerden muchachos y muchachas, del mundo previo al internet como lo conocemos ahora. Esto es antes de MySpace, por ejemplo. Mucho antes. Esto está ocurriendo entre finales de los 80 y 1993. Uh-huh. O sea, el internet es correo electrónico, esencialmente. Pues para los muy pudientes. Sí. Nomás para unos muy pudientes. Había faxes. Sí, había faxes. Las páginas de búsqueda ni siquiera eran Google, ni siquiera era Yahoo. Había unas previas. No, se movía el bulletin board, ¿no? Los foros, en donde pues ahí medio dejabas un mensaje y luego te tardabas un mes en regresar a ver que te habían contestado. No había manera ni de que nos imagináramos que podías mandarle a alguien tu demo en MP3. Estas bandas lo hacían en cassette todavía, porque el CD no se encontraba tan popularizado aún y no podías, en el 93 todavía, no podías acceder a un quemador y tenerlo en tu casa. No había tal cosa. Eran cassettes. En ese mundo ocurre esta historia para que también lo contextualicen de ese lado. Pues bueno, Euronymous. No lo pintan demasiado egoísta en la película. No es como una imagen de alguien que realmente quiere aprovecharse de la gente, o fue real. Porque yo creo que Rory Culkin, que es quien interpreta a Euronymous, lo hace muy bien. Muy bien. O sea, es una especie de pequeño demonio que además mucha gente lo apodaba así al propio Euronymous, ¿no? De pues un gnomo maldito, le decían. Y creo que lo hace muy bien porque es una especie de demonio ahí que sonríe cuando tiene que sonreír, nada más para sacar el provecho que él quiere sacar. Sí lo pintan con un lado muy oscuro, pero al mismo tiempo muy infantil. Algo que, por supuesto, la cara a Culkin le ayuda. Sí. Y eran muy jóvenes, pues. O sea, estos músicos estaban en su tardía adolescencia, en el momento en el que se reúnen a hacer una banda. Y pues sí es verdad que no eran muy duchos con sus habilidades sociales. Pero luego entonces terminan haciendo una banda de metal. Sí era gandalla, sí era pasado de lanza el Euronymous. En la película lo vemos, pero también la historia nos ha contado ese lado de él que era la mente maestra detrás de la banda. No así necesariamente hacia el final del grupo su mejor músico. Sí. ¿No? Empieza a sufrir en esos pocos años que duraron en activo. En realidad, Dead pues, ocurre entre el 88 y el 91. Son apenas tres años en los que funciona plenamente esta banda, en los cuales pasan muchas cosas. Si los Beatles hicieron tanto en tan pocos años, Dead, que es el grupo de después, pues, porque se convierte, empieza Mayhem y después se convierte no, me estoy haciendo bolas. Sí. Dead. Ajá.
es el cantante que se mata. Sí, ese es el que se mata. Sí. Estaba haciendo bolas, es que son muchos nombres en esto. Y nombres noruegos. Ajá. O sea, Dead está en la banda entre el 88 y el 91. Eso era lo que quería decir. Sí. Y Mayhem se aprovecha todavía un poquito después de ellos hasta que empieza a destacar el señor Vikernes. Sí, o sea, pero al 94. Sí. Nada más. 3 años más. Sí. O sea, no, tampoco es que tengan una carrera realmente extensa. Me llama mucho la atención el concurso de pitos que tienen Vikernes y Euronymous. O sea, porque es el otro, es como el otro enfoque, ¿no? Se vinieron a juntar dos machos postadolescentes que, más allá de hacer todo lo que nos acabas de decir, de sobresalir musicalmente, de hacer un sello musical, de generar dinero, porque también les interesaba eso, por supuesto, nos muestra a final de cuentas, y yo creo que es la parte de horror que tiene la película, dos güeyes que le quieren demostrar al otro que la tienen más grande. Totalmente. Eso es todo, es la pelea de dos machos alfa que ni siquiera son machos alfa, que simplemente en ese círculo son los que gritan más fuerte. Y eso acaba siendo por un lado triste y por el otro lado patético. Y de nuevo, la película se mueve muy afortunadamente en este juego entre lo ultra teatral del black metal dentro y fuera del escenario y la vida en unos países donde después de las 4 de la tarde no hay absolutamente nada que hacer. Sí me llama mucho la atención ese juego de egos, le voy a llamar ahora. Pero es eso, es la pelea de dos machos alfa que ni siquiera eran machos alfa. Pues mira. Son dos loquitos. El Vikernes está chiflado. Loco, completamente. Loco. O sea, es pues un escandinavo blanco que cree únicamente radical, que cree únicamente en su raza, es un sujeto racista, violento, a quien le gusta, pues resulta que le gusta el black metal. No quiero decir que los black metaleros tengan esa... No todos. Pues no, ni siquiera, o sea... No, ni siquiera los jaraneros son todos pues tolerantes. ¿No? Exacto. Pero pues el tipo es un intolerante y es un vato horrible. Él toda su vida quiere tener la razón. Sí. Hoy, 2019, su vida se sigue tratando todavía de tener la razón. Entonces, no solamente está chiflado, es un necio, es un tipo peligroso, es un tipo desconectado absolutamente de la realidad. Y todo eso lo llevó a cometer actos barbáricos muy extremos, ¿no? Que es la siguiente parte hacia la que se mueve no solamente la película, sino toda esta historia. Sí. Que pues sí, el grupo inventó una forma de hacer metal y un sonido y que fueron importantes. Sí, nunca fueron de fama y de renombre internacional. Pero son un punto de referencia. Sino hasta que el Vikernes, en este concurso que tú mencionas de a ver quién la tiene más grande, a ver quién puede más y a ver quién se porta más chingón, se le ocurre la fantástica y la grandiosa idea de decir, bueno, pues a ver, ¿qué estamos haciendo? Esto es metal, pero ¿es metal en serio o no es en serio? Porque el metal en serio, pues tiene que tener animales decapitados y tiene que tener sangre. Pero ¿saben qué? No nos gusta la iglesia, porque la iglesia es un invento que trata de borrar nuestra herencia y lo que nosotros somos. Nosotros no deberíamos de ser católicos, nosotros somos vikingos. Claro. Entonces voy a ir a quemar una iglesia. En acto de protesta y de reivindicación, primero de él, y luego de la ideología que él cree que él tiene, porque ni siquiera la tiene, ni siquiera la comprende. No. Es una persona tremendamente ignorante. Nada más que en la película le echa la culpa a Euronymous diciendo, tú dijiste que había que destruir iglesias. ¿Qué pasa si la destruimos? Así pasa en la película. Sí. ¿Qué pasa si lo hacemos real? Y no solo lo hacemos real, les tomamos fotos para que sean las portadas de nuestros discos. Uh-huh. O sea, es esa vuelta tan rebuscada de lo infantil a lo infantil me fascina en la película. Sí, porque en la primera portada estaba tu vocalista muerto. Uh-huh. Eso es muy metal. Sí. ¿Qué es más metal? Ir a quemar iglesias. Sí. Pero no quememos una iglesia ficticia, quememos una iglesia real. Sí, ¿para qué hacer una maqueta si podemos quemar iglesias reales? Y así se fue. O sea, el güey quemó primero una iglesia, le gustó la onda, fue y quemó otra iglesia, le gustó la onda. En total... pues es responsable este sujeto de haber quemado 8 iglesias. Uh-huh. No enteramente él solo, porque después fue involucrando al resto de los integrantes de la banda, porque pues si de eso se trata, pues claro, todos vamos a hacerlo, y si tú puedes, entonces yo también puedo. Pero toda esta historia musical
existe. O sea, no es la película. Pasó. Pasó de verdad. Hay documentales sobre esto. A eso me refiero con decir que es una de las más grandes historias, no leyendas, de la historia de la música. Es de verdad fascinante todos los matices y todo lo que tiene. Sí, es muy distinto decir que Ozzy Osbourne decapita murciélagos, que es una leyenda. Pues un día se equivocó y pensó que le habían aventado, ¿no? Pero se equivocó. Se equivocó. Y no lo hacen todos los conciertos. No. Es una leyenda. Sí. Esto sí pasó. Esto salió en los noticieros. Los güeyes se la creían. Sí. Se la creían de verdad. Vamos a quemar. Nada que ver con Notre Dame. No quieran juntar historias. Eso es una desgracia aparte. No estamos haciendo el programa además por eso. Lo estamos viendo porque pues hay otras cosas que ver en el cine y una de esas es Lords of Chaos. Sí está padre. Me encanta que haya una película sobre esto. De personajes aparentemente tan pequeños, pero como dices, que acabaron haciendo o convirtiéndose, quizá de manera no tan voluntaria, en un punto referencial en la historia, en particular del black metal y en general pues, de la música. Sí, porque a partir de eso y de todo lo que fueron sumando, pues sí se convierten en un grupo de culto que llega a cualquier lado y te podías encontrar su demo y su EP seguramente en el Chopo en el 94 y seguramente en Chile había también algún lugar en donde lo tenían y probablemente en Australia tuvieron alguna trascendencia, pero en este momento, en su momento, no fueron un grupo internacional que iban a traer a lo que sea que fuera el equivalente del Domination en el 94 en Estados Unidos. Todavía no estaban ahí. Lo cual suma mucho a su propia frustración. Ellos querían ser estrellas en ese momento. Pero no estaban pensando en cambiar la historia de la música. Estaban pensando en hacer la música que a ellos les gustaba, que es la parte auténtica del grupo. Sí, pero unos, ¿no? Porque existía también dentro de todo el pleito de quién la tiene más grande, pues uno no quería ser famoso. Uno quería hacerlo porque de verdad esto es lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra misión en la vida y no tenemos por qué buscar gustarle a los demás. Que es Vikernes. Y mientras tanto Euronymous pues, sí quería que su sello pegara y pues sí quería venir a tocar a Estados Unidos y él sí quería la fama y la fortuna. Entonces están todos hechos bolas, sin saber qué hacer, con muy malas decisiones, habiendo ya aprovechado de la situación del cantante que se había pegado un tiro. Estaban muy mal todos. Todo estaba muy mal. Tan mal que Vikernes, que justo en la película juega ese papel de ¿para qué volvernos ultra famosos? Queremos dejar un mensaje a la humanidad a través de la música y de la quema de iglesias. Ahora está convertido en una estrella popular del internet. O sea, está como negando lo que él mismo quiso afirmar a través del grupo, convirtiéndose en youtuber. Sí, ahora es youtuber. No sé si él sabía lo que era ser youtuber, pero tiene un canal de YouTube medianamente exitoso. O sea, pues cuando hablas de youtubers, el éxito también es muy relativo. Pero pues él sí tiene videos de 100,000 views constantemente y hace como 4 a la semana, que es un número bastante decente para un sujeto de su edad, ¿no? Que ya está en sus 40 y de su intelecto, que no es muy grande. Pues sí, no. O sea, digamos que sabe mucho de muchas cosas. No sé si sabe lo que tendría que saber, pero le ha dado cierta estructura al conocimiento que él tiene. O sea, es un autor, por ejemplo, publicado. Él ha hecho varios libros sobre politeísmo, que es una de las cosas que más defiende y en las que él cree, ¿no? De nuevo, aduciendo pues a toda la cultura escandinava. Él reniega mucho de la idea de que hay un solo Dios y él habla mucho del politeísmo. Y habla acerca de muchas otras cosas. Sí es un tipo ignorante, pero que le ha dado cierto marco a lo que él sabe, ¿no? Estructura. Sí, el asunto al momento de convertirte en un pensador real, que es mi problema con este tipo de figuras, no solo con él, es que con toda esa información, tu propio mundo debería expandirse y no reducirse. Y creo que muchos, como él, teniendo toda esta información, la mal utilizan simplemente para justificar su propio pensamiento. Que es ahí donde la gente se vuelve peligrosa. Mira, fíjate que ya publicó un video sobre Notre Dame en donde... Sí.
en donde se pregunta... Fui yo. En donde se pregunta... No. Se pregunta si podríamos... Cerillos, la catedral patrocina. ¿Podríamos acaso usar Notre Dame como un templo pagano? Eso es una idea interesante una vez que está reconstruido. Sí. ¿No? Bueno, Sí, se pregunta ahí está bien. si acaso fue una catástrofe, habla acerca de eso. Tiene muchos otros videos. Publica demasiados videos. Sí. El tipo, en donde pues, sí quiere tener la razón acerca de todo. Si un día quieren ver también sus reseñas sobre esta película, ahí las pueden encontrar. Se queja mucho de los actores. Sí, se quejó del pobre Emory Cohen. Y es ahí donde yo digo, pues mira, qué tipo tan ignorante. Diciendo que cómo es que a él lo interpreta. Yo no sabía lo de gordo, pero pues lo dice. Yo no sé cómo mandaron a un gordo judío a interpretarme a mí. Sí. Lo cual en el trasfondo es de una ignorancia escandalosa. Sí, no, es muy escabroso lo que sea que ocurre en el mundo de este sujeto. Sí, pero bueno, le vamos a mandar este episodio a ver qué si alguien se lo traduce al noruego, ¿Tú crees que está interesado en pensar qué están diciendo dos mexicanos morenitos? Pues del otro lado debería, del mundo? ¿no? Debería. A ver qué nos responde. Pero de entrada, ya no nos vamos a centrar en él, es darle demasiada importancia, porque además la película se centra en él de una forma muy interesante. Sí. Nos va moviendo del pensamiento de Euronymous, o más bien del pensamiento de Euronymous al pensamiento de Vikernes, para regalarnos un final que ahora sí podría ser el final de una película de David Fincher. Sí, ¿no? sí. El final es muy fincheriano. No sé qué tanto hablar del final. No, yo lo voy a dejar así. No voy a decir qué pasa. Hasta ahí lo dejamos, porque estaba viendo esta película con mi chava. Uh-huh. La disfrutó muchísimo. Le encantó y le fascinó y le gustó y le enloqueció y todo. Pero ella no sabía de la historia. Entonces, de pronto le poníamos pausa para matizar algunas cosas. Pero conforme iba avanzando me decía, ¿pero cómo? ¿Esto pasó de verdad? Y ya después se chutó toda la historia, qué fue lo que sucedió, etcétera, etcétera. Tenemos los documentales pendientes. Uh-huh. ¿Tienes ahí los nombres de los documentales? Sí. Me parece que es muy importante que pues, si ustedes no conocen el resto de la historia, vean primero la película. Y luego se documenten. Para ya empezar a matizar. Porque si no, uno ya diciendo, eso no sé, aquello tampoco. Uh-huh. Y es muy disfrutable la película. O sea, porque creo que lo interesante con esta película y con otras que están basadas en hechos reales es justo eso. Si uno ya sabe lo que ocurrió, no ver, como el pobre Vikernes, no ver si hay fidelidad histórica o no, si hay precisión o no, sino comparar la interpretación que en este caso un grupo creativo hace a través de una película de lo que realmente ocurrió, o documentarse y ustedes mismos hacer el balance de la historia, de la anécdota, entre lo que alguien interpretó para una ficción o para un documental y lo que ustedes mismos encontraron de información real. O sea, no se trata de decir, está muy apegada a la realidad, en consecuencia es buena, ni decir, está muy lejana a la realidad, en consecuencia es mala, sino encontrar qué fue lo que dijo alguien a partir de la misma información que ustedes tienen y qué es lo que ustedes piensan a partir justo de esa misma información, conociendo lo que dijo esa otra persona, ya sea en un documental o en una película de ficción como Lords of Chaos. Sí, hay varios documentales que tratan este tema. El primero de ellos fue editado en el 2002 y dirigido por Stefan Reithed, y ese se llama Mayhem, Cult of Aggression. Uh-huh. El culto a la agresión. Luego hay momentos en donde han contado partes de esta historia. Por ejemplo, hay un documental muy famoso del metal que se llama Metal: A Headbanger's Journey, uh-huh, en donde se habla y aparecen y se habla un poquito de eso. Eso no es nomás sobre ellos, están ahí. Nomás. Ellos están ahí, que ese es bien bonito documental, uh-huh, sí para conocer la historia del género. Ese es del 2005. Uh-huh. Yo ahí fue donde me enganché con esta historia. Y fue donde vi el de Mayhem. Y luego hay también una aparición en un programa de BBC One World, que es todo un episodio que trata acerca de esto, que se llama Death Metal Murders, también del 2005, que es buenísimo. Y hay dos más. Otra revisión de Stefan Reithed que se llama Pure Fucking Mayhem, del 2008.
Y uno que entiendo, ese no lo he visto, pero es una de las versiones definitivas del asunto, que se llama Until the Light Takes Us, que es un documental del 2008 que habla acerca de la escena noruega de black metal y cuál es el papel de todo esto ahí. Esa es la tarea que yo tengo pendiente, pero de los anteriores sí los he visto, pues, y es bien bonito, ¿no? O sea, se hace... A ver, algo más que quieras hablar de la película o del caso, porque mi pregunta es esta. Tomando en cuenta todo lo que nos... toda la información que nos dan de Mayhem y del black metal en esta película y en esos documentales, es una pregunta un poco idiota, porque lo mismo podría aplicar para el mariachi. Solo se puede hacer black metal en los países escandinavos y en concreto en Noruega, o la música en este caso es más grande que la mente de estos muchachos. Querido Eric, excelente pregunta. No creo que solamente se pueda hacer metal allá. O sea, hay unas condiciones que te permiten hacerlo, porque existen becas culturales, exacto, porque existen remuneraciones a las personas que se dedican a las industrias creativas. El metal es una de ellas. De alguna manera, el entorno frío y el legado y la tradición también alimentan la posibilidad de hacerlo y te lo permiten. Pero pues, hay grupos de death metal en Estados Unidos, en Inglaterra, en México. Sí. Mencionaba hace rato a Chile porque en la misma película mencionan a una banda desconocida de metal chileno y no sé qué, ¿no? Probablemente también en Uruguay lo existe. Sí, sí. Yo creo que no. Y estaba viendo con respecto a si solamente en Noruega se puede hacer metal. Me empecé a clavar en el subgénero de películas de metaleros y vi una que salió el año pasado que se llama Heavy Trip, que habla acerca de una banda que comienza a hacer su onda metalera en un pueblito alejado de la mano de quien sea en Finlandia, con miras a ir a un festival en Noruega. Que está allá al lado. Que está allá al lado. Pero para ellos es recorrer todo el mundo. Porque además tienen 12 años ensayando y nunca han tocado en ningún lugar en directo. Y encuentran que esa puede ser su motivación. Pues no, igual y también en Finlandia existe el metal. Pero lo que está bueno es que ahora empieza a haber otras expresiones artísticas alrededor del metal, que no son necesariamente los discos, sino que hay un submundo de películas en donde están estas dos, Heavy Trip, y está también Lords of Chaos. Muy bien, muy bien. Yo la verdad recuerdo con mucha emoción y mucho cariño mi etapa metalera. ¿La tuviste? No, tuve una etapa muy temprana en mi vida, muy, muy temprana, pero tuve mi etapa metalera. No, el otro día, tan metalera y tan desorientada, que ahora que viene el festival el Domination, yo cuando vi el cartel en un espectacular aquí en la ciudad, hasta abajo venía el logo de Rat. Y yo dije, esos yo los conozco. Tengo un disco de vinilo de Rat. Sí, pues o sea, así de desorientado andaba yo, que el otro día que lo puse dije, esto ni siquiera es heavy metal. Pues como el Vikernes, ¿no? Que traía un pincito ahí de Van Halen. De Van Halen. Mucho por que es ahí eso. donde nace el villano de Los Increíbles. Ahí en nace. En esa escena. Acuérdense del pin de Van Halen y luego vean el origen del villano de Los Increíbles. Es más o menos lo mismo. Que además, pues sí, es gordito. O sea, no sé si de verdad se esté pasado de peso el señor Vikernes, pero el señor Cohen en esa película lo ponen un poco subido de peso. Que no tiene nada de malo. Pues no estaba gordito, ni llenito, ni nada. O sea, tenía un poquito de cachetitos porque estaba joven todavía. Pues era el baby fat, etcétera. Ajá. Pero no. Estaba en forma. Hoy se mantiene muy en forma. Y si les interesa toda esta historia que aborda la película, síganle buscando, porque después se pone mejor. No sé si vaya a haber una segunda parte de Debería haber una segunda parte para ver cómo después del final que tenemos, el señor Vikernes puede seguir haciendo videos en YouTube. Eso, por ejemplo, o sea, cómo salió de donde se metió, así la voy a poner, merece otra película. Sí. Si no es que una serie como las que tienen ahora en Netflix de ¿cómo es que fulano engañó a la policía durante 25 años? Ajá. Esa historia así me interesa. como Bobbit en Amazon, que es como de 9 episodios, de hora y media cada uno.
estiran y estiran la historia. La historia, no, hablando de Bobbit se puede pensar en muchas cosas, pero no. Algo más entonces, mi estimadísimo Golfo. Pues búsquenla, denle una véanla. oportunidad, está bien divertida. Se la van a pasar muy bien, la verdad. Yo creo que es repito, es una película que se va a convertir en película de culto, porque además embona muy bien en todo este universo que nos acabas de describir. Los documentales, el propio black metal, eso es un universo real. Hay un universo Eso es un universo grande. real, no planificado por las grandes empresas de, por un lado, los músicos, el público, los conciertos, la historia, las iglesias, las películas de ficción, los documentales. Eso es un universo real. Y no desestimemos el oficio de Jonas Åkerlund, que lo hace muy bien como director. Sí, lo hace muy, muy bien. Yo creo que, repito, consigue muy bien la mezcla que necesitaba la película, porque pudo haber sido tremendamente oscura y depresiva y no lo es. Pudo haber sido completamente banal y superficial y no lo es. Pudo haber sido exagerada y no lo es. O sea, sin apegarse a la realidad. Es una película que uno la ve y dice, órale, pues como decías, órale, esto pasó. El tono es preciso. Eso, lo deja muy bien, Entonces véanla, búsquenla, se puede encontrar sin ningún problema, se los garantizo yo. Muy bien. Muchas gracias, Golfo. No, gracias a ti. Vamos a ver qué más nos regala el cine no en los cines este fin de semana. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.